Un móvil realiza un movimiento unidimensional en dos tramos. Recorre 100 metros con MRV partiendo de reposo y luego recorre 200 metros con MRU a la velocidad adquirida después de los primeros 100 metros. Calcule la magnitud de la aceleración en metros sobre segundo del primer tramo del movimiento, si el tiempo empleado en el segundo tramo es de 10 segundos. Y acá ponemos tramo A a B, MRV, MRV, velocidad al cuadrado, velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Velocidad final al cuadrado va a ser igual, la velocidad inicial es 0, 2 veces la aceleración por la distancia que es 100. Ya, este es 1. Ya, ahora tramo BC, MRU es la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Distancia 200 va a ser igual a la velocidad por el tiempo, que es 10 segundos. Acá tenemos velocidad va a ser igual a 20 metros sobre segundo. Acá ponemos en 1. La velocidad es 20 metros por segundo. Acá ponemos 20 al cuadrado va a ser igual a 2 por la aceleración por 100. Y acá me queda que la aceleración va a ser igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la respuesta. Pregunta 2. En la figura se muestra una bobina de 100 vueltas unida a una resistencia de 4 ohms. El sistema se encuentra en el interior de un campo magnético B. Si el flujo magnético a través del área de una de sus espiras varía como se indica en la gráfica, calcule la potencia en watts disipada por la resistencia durante los primeros 20 segundos. Ya, acá es solución. Datos. Tenemos número de vueltas, que es 100 vueltas. La resistencia, que es 4 ohmios.
y la variación de la variación del tiempo va a ser igual a 20 segundos. La potencia disipada. La potencia disipada de potencia va a ser igual a esta fórmula. Ya de acá decimos que la potencia va a ser igual a esta fórmula. Ya decimos de esta fórmula de acá la variación sobre la variación del tiempo. Y acá reemplazamos n, número de vueltas que es 100, por la variación está acá, desde acá, la variación de phi es igual 2,8 menos 0,8 es 2. Ponemos 2. Y acá la variación del tiempo que es 20. Acá reemplazamos 20. Tenemos que el E va a ser igual a 10 voltios en 1. Lo reemplazamos 10 voltios. Lo reemplazamos acá. Acá ponemos 1. Ponemos en 1. Entonces sería si lo reemplazamos, no, acá 1, 1, 1 es acá 1, este acá 1, acá borramos. Entonces sería P, que la potencia está al cuadrado sobre 4. Entonces reemplazamos, sería 10 a la 2 sobre 4. Eso me da que la potencia va a ser igual a 25, 25, 25. Y acá está su unidad. Esta es la respuesta. Ya la 3. Un bloque de 10 kilogramos de masa se mueve sobre una superficie horizontal sin fricción con rapidez constante de 20 metros sobre segundo hasta que ingresa a una superficie horizontal rugosa. Determina el trabajo realizado por la fuerza de fricción en kilojoules hasta que el bloque se detenga. Ya decimos de el trabajo neto va a ser igual a la energía cinética final menos la energía cinética al inicio. El trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser igual a menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Esto de acá es 0. La energía cinética al final. Decimos el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser igual a 1/2 menos 1/2 por 10 kilogramos la masa
por la velocidad, que es 20 metros sobre segundo al cuadrado. Decimos que el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser igual a menos 2000 joules. Trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser igual a menos 2 kilojoules. Ya, y eso es lo que nos piden. Esa sería la respuesta. 4. Pregunta número 4. Un péndulo en el polo norte realiza 1796 oscilaciones completas en una hora. Calcula aproximadamente el número de oscilaciones completas que realizará el mismo péndulo en una hora en el ecuador. Considere que el ecuador su gravedad va a ser igual a 9,78 metros sobre segundo al cuadrado y que en el polo norte su gravedad va a ser igual a 9,83 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces decimos aplicamos esta fórmula de acá, 1 sobre 2pi raíz de la gravedad sobre la longitud. Decimos la gravedad del péndulo sobre frecuencia de péndulo va a ser igual a la gravedad de en el ecuador, ¿no? Ya, del polo, este es del polo. Este es del polo. Y este es en el ecuador, que es, acá es al cuadrado, y acá es al cuadrado. Y de los datos, va a ser igual a, dice, un péndulo en el polo norte realiza 1796 oscilaciones completas en una hora. Esto sería 1796 sobre 3600 segundos. Y esto me da 0,4988 Hz. Esas son las oscilaciones. Esto de acá le llamamos número 1. Ya decimos en 1 sería la gravedad del polo norte sería 9,83 sobre la frecuencia del polo al cuadrado, que es esto de acá, que es 0,4988, todo esto al cuadrado va a ser igual a la gravedad en el ecuador, que es 9,78 sobre la frecuencia del ecuador, que es al cuadrado. Operamos, acá la frecuencia en el ecuador va a ser igual a 0,7974 Hz.
acá decimos que número de oscilaciones sobre 3600 segundos va a ser igual a 0,4974. A ver. 4974. A ver, vamos a ver cuánto sale acá. Sería 9,78 entre 9,83 por 0,4988 a la 2. Ya. Esto va a ser igual a la raíz. Ya, efectivamente, esto me da, acá es 4,974. Ya, entonces decimos que el número de oscilaciones en el ecuador va a ser igual a 1 en 1790,9. Esta sería la respuesta. 5. Un condensador plano se conecta a una batería de 1,5 volt y se observa que almacena 1,8 picojoules de energía. Calcula aproximadamente en pico la capacitancia del condensador. Ya decimos D. Aplicamos esta fórmula. 1/2 de CB al cuadrado. Ya sabemos que el E va a ser 1,8, pico es 10 a la menos 12 joules, igual a 1 sobre 2. Ya la capacitancia por voltaje, que es 1,5 al cuadrado. Decimos que la capacitancia va a ser igual a 1,6 por 10 a la menos 12. Ya, como me piden en picos, sería la capacitancia va a ser igual a 1,6 pico y sus unidades. Ya esta sería la respuesta, 1,6. La número 6 dice, la presión absoluta en el fondo de una piscina es de 2 atmósferas. Calcula aproximadamente en metros la profundidad del agua en el fondo de la piscina. Considere que una atmósfera es igual a 101,3 kilopascal. La presión atmosférica es igual a una atmósfera. La densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad es 9,81 metros sobre segundos. Nos piden
nos piden H. Calcula aproximadamente en metros sobre segundo la profundidad del agua en el fondo de la piscina. Nos piden H. Ya, decimos acá, presión atmosférica, presión absoluta va a ser igual a la presión en H más la presión atmosférica. Ya, dice acá, la presión absoluta en el fondo de la piscina es de 2 atmósferas. Ponemos 2 atmósferas, va a ser igual a pH más la presión atmosférica, que es una atmósfera. Ya de acá decimos, una atmósfera va a ser igual a pH. Esto va a ser igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura. Le decimos que una atmósfera va a ser igual a 101.3 kilopascal, igual a la densidad del líquido, que es 1010 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo por la altura. De acá operamos y nos da la altura, va a ser igual a 10.3 metros. Esto sería la respuesta. La 7. Un auto de 1400 kilogramos de masa se mueve por una pista circular horizontal plana de 30 metros de radio de curvatura. El chofer se da cuenta que la rapidez máxima con la que puede tomar la curva sin que la rueda deslice es de 50 metros sobre segundo. Calcula aproximadamente el coeficiente de fricción estático entre las llantas y la pista. La gravedad es 9,81 metros sobre segundo. Y acá ponemos dato. La velocidad va a ser igual a 50 kilómetros sobre segundo, por hora, 500 sobre hora. Esto va a ser igual a 50 por 5 sobre 18 metros sobre segundo. De la otra, con la que puede tomar curvaturas sin que la rueda deslice, es de 50 metros por hora, hasta 50 metros por hora. Y acá ponemos, se tiene fuerza centrípeta va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Que la fuerza de rozamiento máximo va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Decimos fuerza Musu, fuerza normal, va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Le decimos acá, constante, fuerza normal, masa por la gravedad, va a ser igual a la masa velocidad al cuadrado sobre el radio. Masa con masa se van. Quedaría en Musu, que la constante va a ser igual
a la velocidad al cuadrado sobre la gravedad por el radio. Ya que decimos, en mu sub, que la constante va a ser igual a 50 por 5 sobre 18. Esto va a ser al cuadrado sobre la gravedad, que es 9,81 por 30, que es el radio, 30 metros. Y de acá me sale que la constante va a ser igual a 0,66. Esa sería la respuesta. Pregunta 8. Un mol de gas ideal monoatómico bajo un proceso a volumen constante disminuye su presión de 25 por 10 a la 4 pascal a 15 por 10 a la 4 pascal. Si el gas en ese proceso liberó 150 joules en forma de calor, determina el volumen en litros del gas. Y acá decimos, en un proceso isócoro, volumen es igual a una constante, se tiene que el calor va a ser igual a la variación volumen del gas. Decimos, calor va a ser igual a 3 medios, número de moles, la constante por la variación de la temperatura. Va a ser igual a 3 medios, volumen por la variación de la presión. Y acá decimos 150, que es joules, va a ser igual a 3 medios del volumen por la variación de temperatura, que es de 25, no, por la variación de la presión, que es de 25 menos 15 por 10 a la 4 pascal. Decimos que el volumen va a ser igual a 10 a la menos 3 metros cúbicos. Esto va a ser equivalente a 1 litro. Y eso es lo que nos piden. 1 litro. 9. Un rayo de luz ingresa desde el aire hacia un cristal con un ángulo de incidencia de 45 grados. Si al pasar por el cristal el rayo de luz tiene una longitud de onda de 375 nanómetros y el ángulo de refracción es de 30 grados, calcula aproximadamente en nanómetros la longitud de onda del rayo de luz mientras viaja del aire. Acá decimos de la ley de Snell, 1 sobre la velocidad de 1 va a ser por el seno de I igual a 1 sobre la velocidad 2 por el seno de R. Acá decimos 1 sobre longitud de onda de 1 por la frecuencia por el seno de I, que es 45, seno de incidencia es igual a 1 sobre
longitud de onda 2 por la frecuencia por el seno de reflexión, que es seno de 30 grados, que sería 1 sobre la longitud de onda en 1, seno de 45, va a ser igual a raíz de 2 sobre 2, va a ser igual a 1 sobre la longitud de onda, que sería 375 nanómetros por el seno de 30, que es un medio. Y acá decimos que la longitud de onda en 1 va a ser igual a 530 nanómetros. Esta sería la respuesta. Pregunta 10. En el circuito mostrado, calcule aproximadamente en A la corriente que fluye a través de la resistencia, que es igual a 5 ohmios. Ya, usando la segunda regla de Kirchhoff, en cada malla tenemos la sumatoria de voltaje va a ser igual a la sumatoria de la intensidad por la resistencia. Tenemos malla 1 sería 5, va a ser igual a 21, intensidad 1 más 5, intensidad 2. En la malla 2, malla 2 va a ser igual a 15, es igual a 5, intensidad 1 más 21, intensidad 2, operando. La intensidad 2 va a ser igual a 0,697 amperios y la intensidad 1 va a ser igual a 0,072 amperios. Y de acá decimos que la intensidad va a ser intensidad 1 más la intensidad 2 va a ser igual a 0,77 amperios. Esa sería la respuesta. 11. En una cuerda tensa de densidad lineal 300 gramos sobre metros, se produce una onda mecánica armónica. Calcule aproximadamente en milinewtons la tensión en la cuerda si la fuente que produce la onda oscila con un periodo de 0,2 segundos y la onda tiene una longitud de 5 centímetros. Y entonces aplicamos esta fórmula de acá.
tenemos la longitud de onda sobre, va a ser igual a esta fórmula. Ya decimos acá, la longitud de onda es 5 centímetros, dice 5 centímetros, sería 5 por 10 a la menos 2 metros sobre 0,2, que es la onda que oscila con un periodo de 0,2, que es 0,2, el periodo 0,2, va a ser igual a la raíz de la fuerza sobre el musu, que es una cuerda tensa de densidad lineal, 300 gramos sobre metros. Eso lo llevamos a 0,3 kilogramos sobre metros. Y a lo que nos piden es la fuerza. F va a ser igual a 18,75 milímetros, millinewtons. Esa sería la respuesta. La 12. En el circuito que se muestra, determine la magnitud de la resistencia, de modo que la resistencia equivalente entre A y B sea 10 ohmios. Ya. Ya, acá está en serie. Sería 2 ohmios más R más 2 ohmios. Ese sería R más 4. Sería resistencia más 4. Ya. Ahora nos quedaría así. Nos quedaría en paralelas. Sería 8, que está acá, 8 por R más 4 que está acá, sobre 8 más la suma, 8 más R, que es la resistencia, más 4. Lo sumamos y nos da esto de acá, sería 8R más 32 sobre 8 más 12. Y entonces tenemos acá que es en serie. Entonces, sumando esto, nos quedaría A sobre B va a ser igual a R equivalente. Entonces vamos a sumar. Entonces sería el R equivalente, o sea, la resistencia equivalente va a ser igual a 2 más 8R más 32 sobre R más 12. Y de acá nos sale que la R equivalente va a ser igual a 20 ohmios. Esa sería la respuesta. Pregunta número 12. Dos exploradores parten de un mismo punto. De modo que el desplazamiento del primero está dado por el vector R1 y el desplazamiento del segundo por el vector R2. Además, R1 va a ser igual a R1 y R2 va a ser igual a R2, dado las siguientes proposiciones. Si el ángulo formado R1 y R2 es 90, entonces R1 más R2 va a ser igual a R1 más R2. Ya, 2. Ya, dice acá, si tenemos, ya, ahora el número 2. Dice, si R1 más R2, ya dice acá, el primero, si el ángulo formado por R1 más R2 es 90, entonces R1 más R2 es igual a R1 más R2. Ya. Acá tenemos R2 y R1. Forman ángulo de 90. De acá sería R. Entonces,
Su fórmula sería R es igual a R al cuadrado, R1 al cuadrado más R2. Ya. Entonces esto de acá se parece a esto. No, no se parece, entonces sería falso. Ya dice R2. Si R1 más R2 forma un ángulo de 90, entonces R1 menos R2 va a ser igual a R1 más R2. Y acá tenemos R2 y R1, forma un ángulo de 90. Acá tenemos que la suma R1 más R2. Ya, y acá tenemos que la resta R1 menos R2. Entonces decimos el módulo acá, R1 más R2 va a ser igual a la diferencia R1 más R2. Sí, entonces esto sí cumple. Ya. El número 2, el número 3. Si en el ángulo formado entre R1 y R2 es 60 grados, entonces R1 más R2 va a ser igual a raíz de R1 al cuadrado más R2 al cuadrado más R1 por R2. Dice acá, tenemos R2 y R1, forman un ángulo de 60 grados. Acá está R. Tenemos R1 más R2 va a ser igual a la raíz de R1 al cuadrado más R2 al cuadrado más 2R1 por R2, coseno de 60. Ya, acá tenemos que el coseno de 60 es un medio. Entonces lo reemplazamos acá. Entonces sería todo esto igual, ¿no? Raíz de R1 al cuadrado más R2 al cuadrado más R1 por R2. Entonces este es verdadero. Entonces decimos que, que 2 y 3, esos son verdaderos, 2 y 3. Ya, la 14. Un estudiante que viaja en un vagón de tren de sur a norte a 100 metros sobre segundo, en línea recta, observa a una persona caminando por el pasillo del vagón en dirección de sur a norte a 1,5 metros sobre segundo. ¿Cuál será la rapidez de esta persona en metros sobre segundo con respecto al chofer de un auto que va a la misma dirección y en sentido del tren pero a 40 metros sobre segundo? Y acá decimos la velocidad P sobre P. Decimos velocidad de la persona respecto al vagón. Respecto del vagón sería la velocidad de la persona respecto al vagón va a ser igual a la velocidad final menos, no, la velocidad de la persona menos la velocidad del vagón. Ya, casi se pasillo del vagón en dirección del sur a norte de 1,5 metros. O sea, la velocidad de la persona con respecto al vagón es 1,5 metros sobre segundo. Va a ser igual a la velocidad de la persona menos la velocidad del vagón, que es 100 metros sobre segundo. Esto me va a dar la velocidad de la persona, va a ser igual a 111,5 metros sobre segundo. Ya, ahora hacemos la velocidad de la persona respecto al auto, la velocidad de la persona respecto al auto, velocidad de la persona
respecto del auto. Acá ponemos velocidad de la persona respecto al auto va a ser igual a la velocidad de la persona menos la velocidad del auto. Velocidad respecto de la persona va a ser igual a la velocidad de la persona, que es 101,5 metros sobre segundo, menos la velocidad del auto, que es 40 metros sobre segundo. Tenemos la velocidad de la persona respecto al auto va a ser igual a 61,5 metros sobre segundo. Y lo que nos piden es eso, ¿no? 61,5 metros sobre segundo. Esa sería la respuesta a la velocidad de la persona respecto al auto. 15. En la figura calcule en Newton la tensión de la cuerda que une M1 y M2. Si M1 es igual a 10 kilogramos, M2 20 kilogramos y la fuerza 20 newton. Y no exige fricción entre M2 y la superficie. Considere que la polea y la cuerda son ideales. La gravedad es 9,81 metros sobre segundo. Y acá decimos que la aceleración 2 va a ser igual a 1. Decimos que la fuerza de rozamiento de 2 sobre masa 2 va a ser igual a la fuerza de rozamiento en 1 sobre masa 1. Decimos acá la tensión menos 20 sobre la masa 2, que es 20, va a ser igual a esto acá, ¿no? 98,1 newton, 98,1 menos la tensión que es arriba sobre 10, que es la masa 10. Cuando dicen M1 es 10 kilogramos. Acá sería la tensión va a ser igual a 72,06 newton. Esa sería la respuesta. 16. Dos partículas se mueven una al encuentro de la otra en una línea recta en sentido opuesto con rapideces de 5 metros sobre segundo y 9 kilogramos por hora, respectivamente. Si en el instante t 15 segundos, t es igual a 15 segundos, las partículas colisionan. Halle en metros la distancia a la que se encuentran separadas las partículas en tiempo igual a 10 segundos. Le decimos de la figura tenemos 50 más x más 25. Acá tenemos 50 más x más 25 va a ser igual a 5 por 15 segundos más 2
2,5 metros sobre segundo por 15 segundos. Acá estamos aplicando la fórmula que distancia es igual a velocidad por tiempo. Y acá decimos x va a ser x más 75 es igual a 75 más 2,5 por 15. Entonces acá decimos que x va a ser igual a 37,5 metros. Esa es la respuesta. 17. Un objeto se coloca frente a una lente convergente. La distancia entre el objeto y la lente es igual a 2 veces la magnitud de la distancia focal. Si la distancia entre el objeto a su imagen es 20 centímetros, calcule en centímetros la magnitud de la distancia focal. Decimos de la ecuación de focos conjugados. De la ecuación de focos conjugados aplicamos esta fórmula, ¿no? 1 sobre el foco va a ser igual a 1 sobre el objeto más 1 sobre la imagen. Ponemos 1 sobre el foco, que es F, va a ser igual a 1 sobre 2F más 1 sobre 20 menos 2F. Tenemos 20 menos 2F es el I, que es la imagen. Ya de acá decimos que el foco va a ser igual a 5 centímetros. Esa es la respuesta. 18. Un gas ideal monoatómico se encuentra en un recipiente de forma cilíndrica que tiene una tapa movible y se somete a un proceso a presión constante de una atmósfera. El gas se expande realizando un trabajo de 50,65 joules. Si en el inicio la tapa, cuya área es de 100 centímetros cuadrados, se le encontraba a una altura de 6 centímetros respecto al fondo del recipiente, ¿cuál será la altura en centímetros a la que quedará la tapa respecto del fondo del recipiente luego del trabajo realizado por el gas? Considere que una atmósfera es igual a 1,013 por 10 a la 5 Pascal. Acá nos piden H del gráfico. H va a ser igual a 6 más la variación de H. ¿Qué es esto? Esto es H, es 6 centímetros más la variación de H. Y de acá decimos el gas se expande a presión va a ser igual constante. Decimos el trabajo del gas va a ser igual a la presión del gas, la variación de volumen. El trabajo del gas va a ser igual a la presión del gas por la variación de volumen, que es el área por la variación de altura, que es H.
acá decimos el trabajo del gas, que es 50,65 joules, va a ser igual a la presión del gas, que es 1,013 por 10 a la 5 pascal por el área. El área que es, cuya área es 100 centímetros cuadrados. Eso lo pasamos a metros, sería 10 a la menos 2 metros por la variación de la altura. Decimos la variación de la altura, que es h, es igual a 0,05 metros. Esto va a ser equivalente a 5 centímetros. Ya, y acá nos dice cuál será la altura en centímetros a la que quedará la tapa respecto del fondo del recipiente, luego que el trabajo realizado por el gas. Entonces decimos, si reemplazamos acá, sería h igual a 6 más variación de h, que es h es igual a 6 más variación de h, que es 5 centímetros. Esto nos va a dar igual a la variación de h, que es igual a 11 centímetros, que eso sería la respuesta. 19. El flujo de calor a través de una varilla metálica de longitud L, que se muestra entre dos fuentes térmicas cuyas temperaturas permanecen constantes, es de 80 kJ sobre segundo. Si ahora se reemplaza la varilla por otra del mismo material y del mismo volumen, pero con el doble de longitud, determina el flujo de calor en joules sobre segundo a través de la nueva varilla. Tenemos que, en el caso 1, aplicamos esta fórmula, es igual a acá, el área sobre la longitud variación T. Esto es igual a, cuya temperatura permanece constante es de 80 joules. 80 joules sobre segundo. Y acá ponemos volumen de la varilla, no varía, volumen de la varilla, no varía. Tenemos que el área final va a ser igual al área sobre 2. El área sobre 2. Ya decimos acá, caso 2. Caso 2 tenemos 2L. Acá dice, la varía por otra del mismo material y del mismo volumen, pero el doble de la longitud, y del mismo volumen, pero con el doble de longitud determina el flujo. Claro, los dos tienen el mismo volumen. Sería igual, volumen va a ser igual al área por altura, ¿no? O sea, van a tener el mismo volumen. Por ejemplo,
Ya, este es para el caso 1. Para el caso 2 sería volumen 2 va a ser igual a, este de acá sería 2L. Para que me dé el B, acá sería, sería el área final sobre 2. Si lo multiplicamos esto sería acá, o sea, sería el área por L. O sea, me daría igual a esto. Acá tiene que ir el área. El área de este volumen va a valer área sobre 2. Se me da igual. Y acá decimos, aplicamos la fórmula, ¿no? Este para el final, h final va a ser igual a 1 sobre 4. No, va a ser igual a K. Acá ponemos K por el área sobre 2, que es esto, por la variación de temperatura sobre L. Pero acá es L, 2L. Acá 2L. Y eso me va a dar H final va a ser igual a 1/4 por el H inicial, que es esto. Y acá decimos que el H final va a ser igual a 20 joules. 20 joules sobre segundo. Esto me da así, ¿no? H final va a ser igual a 80 sobre 4. Eso que me da 20 joules. Esa sería la respuesta. Este 80 es de acá. Acá lo reemplazo. Me da 20. Número 20. Una partícula realiza un MCV con aceleración tangencial de magnitud constante igual a 3 metros sobre segundo y radio de curvatura sin R es igual a 25 metros. Halle en metros sobre segundo la magnitud de la aceleración total de la partícula en el instante cuando la rapidez es de 10 centímetros sobre segundo. Y acá ponemos, se pide la aceleración total va a ser igual a la raíz de A aceleración al cuadrado n más la aceleración al cuadrado tangencial. Esto va a ser igual, es calculando, cálculo, que ponemos, cálculo de la aceleración normal. Va a ser igual, la aceleración normal va a ser igual a la velocidad al cuadrado tangencial por radio, que es igual. Sería la velocidad tangencial va a ser igual a 10 al cuadrado sobre 25, que radio 25, esto me da igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y acá decimos, finalmente, acá ponemos alfa. En alfa, la aceleración total va a ser igual la raíz de la aceleración normal, que es 4 metros por segundo al cuadrado, que es 4 al cuadrado más la velocidad tangencial, que es, acá dice 3.
3 al cuadrado. Entonces decimos, la aceleración total va a ser igual a 5 metros sobre segundo. Y la respuesta es esto, 5 metros sobre segundo. Ya, gracias.